Buenos días, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado octavo. Vamos a comenzar un tema nuevo que lleva por nombre la comunicación humana y las formas de expresión. Este tema es sumamente importante, por eso lo podemos ver de pronto en lengua castellana, en religión, en ética, incluso en algunas materias de las ciencias sociales, porque la comunicación es algo que distingue al ser humano, es algo que viene ya con nosotros. Es un tema sumamente importante en cuanto también a las relaciones interpersonales que llevamos nosotros los seres humanos. Es sumamente importante establecer una buena comunicación con las personas que nos rodean. Por eso que este tema es tocado en diferentes materias. Tenemos que la comunicación es un proceso innato en el hombre, o sea, que viene con nosotros, desde que nacemos nos comunicamos. Es una necesidad básica para la que venimos determinados biológicamente. Nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos y eso viene en nuestros genes. ¿Okay? Estamos diseñados biológicamente para poder comunicarnos y para poder expresarnos. Incluso el niño desde que nace se está comunicando a través de diferentes códigos. Nosotros como madre podemos saber de pronto qué le sucede a nuestros hijos solamente con mirarlos, o incluso cuando son bebés que ellos no pueden establecer una comunicación con palabras, podemos conocer o de pronto con oraciones podemos conocer lo que ellos sienten, lo que ellos o lo que a ellos les sucede. La comunicación es un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma de expresión. Este proceso es interactivo y social, ¿ok? Como ya lo dijimos, ¿verdad? Nosotros somos seres sociales que estamos en constante relación con las personas y esto nos va a ayudar entonces en lo que es la comunicación y conocer las pautas o las normas de comunicación, nos va a ayudar entonces en lo que es la convivencia. La expresión y la comunicación son fenómenos estrechamente vinculados, se producen normalmente de manera simultánea. La expresión, el término expresión significa representación con palabras o con otros signos externos, un sentimiento, un pensamiento, una idea. Es decir, que la expresión es cuando nosotros representamos con palabras o cualquier otro signo un pensamiento, un sentimiento, una emoción, entre otros. Pero la expresión no se convierte de manera inmediata en comunicación. O sea, la expresión es cuando nosotros representamos con palabras, con gestos, lo que nos pasa, lo que no, o lo que sentimos. Pero la expresión en sí no es comunicación. ¿Okay? Están sumamente relacionadas y como lo dice allí, se producen simultáneamente. Podríamos decir que la expresión consiste entonces en exteriorizar, o sea, en como que sacar al exterior mediante palabras u otro sistema una idea, un pensamiento, un sentimiento o una emoción que es percibido por otros, dándose entonces el fenómeno de la comunicación. Cuando lo que nosotros expresamos, ¿verdad?, es percibido por otros, es decir, está llegando el mensaje, es cuando hablamos de comunicación. La comunicación se establece entonces entre un transmisor y un receptor, como lo dice allí. Tiene que haber una correspondencia entre dos, entre un hablante y un oyente. También lo hemos de pronto visto en lengua castellana, que para que se pueda dar la comunicación tiene que haber, un hablante y un oyente, o un transmisor y un receptor, como lo pueden ver allí. ¿Okay? Entonces, nosotros expresamos y otra persona recibe el mensaje y ahí sí se está hablando de comunicación. Podríamos decir que la expresión consiste entonces, ok, este ya lo vimos, y vamos entonces con los tipos de comunicación. La comunicación o la expresión también puede ser verbal y no verbal. La verbal puede ser a su vez oral, que es la más utilizada, y la escrita, o las dos son las más utilizadas. Lo que es la expresión o la comunicación oral y escrita son las más utilizadas en la actualidad, siempre ha sido así. Pero hay otras formas de comunicación que no implican palabras. Pueden ser algunos ejemplos a través de gestos, de imágenes y sonidos. Vamos a ver una de ellas, que es la expresión corporal.
no incluye palabras. La expresión corporal, como su mismo nombre lo dice, es cuando transmitimos un mensaje a través de nuestro cuerpo. Es la forma más antigua de comunicación que se da entre las personas. Y igualmente permite entonces transmitir o exteriorizar las sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. Y aquí entonces el cuerpo se convierte en un instrumento. Ya el instrumento no va a ser las palabras ni la escritura, sino nuestro propio cuerpo va a ser entonces el instrumento que utilicemos para expresarnos. ¿Ok? También existe lo que es la expresión facial. Esto forma parte de lo que es la expresión corporal. Nosotros a través de nuestras expresiones podemos exteriorizar igualmente todo lo que nos pasa en el interior. Hay una frase incluso que dice que un gesto vale o habla más que 1000 palabras, o que un gesto habla por sí solo. En lo que nosotros podamos expresar con nuestra cara, con nuestra expresión facial, lo dice todo. Incluso tenemos que tener muy en cuenta este aspecto a la hora de comunicarnos, porque cuando estamos, bien sea emitiendo un mensaje o recibiendo, lo que nosotros expresemos con nuestra cara, incluso con los gestos que hagamos con nuestras manos, forma parte de lo que es la comunicación. Otro ejemplo de lo que es la expresión corporal es la danza. La danza es una forma de expresarnos a través de nuestro cuerpo. Los que han tenido la oportunidad de pronto ver algunas danzas, se expresa un mensaje a través de movimientos y a través de movimientos que hacen diferentes personas. Aquí podemos ver otras formas de expresión que utiliza el hombre. Hay unas que son más antiguas, otras que son más actuales, pero podemos decir que el hombre también se expresa a través del arte, ¿ok? De la pintura, de las esculturas, de pronto de las manualidades. Un pintor puede expresar lo que siente a través de su arte. Un escultor puede expresar también su modo de pensar con las esculturas que realice. La música es otro medio de expresión humana. No solamente hablamos de la letra de las canciones o lo que está cantando el autor, sino hablamos de la música como tal, de los sonidos. También transmiten un mensaje. Hay músicas que de pronto nos alegran, nos hacen sentir bien, otras que nos entristecen, otras que nos dan como energía, otras que nos hacen como sentir emociones fuertes. Entonces la música por sí sola, apartando lo que es las canciones, la letra de las canciones, porque ya eso es más directo. ¿Okay? Sabemos que las canciones transmiten un mensaje y lamentándolo mucho hoy en día no son nada positivos, pero apartando lo que es esta parte de las letras de las canciones, la música como tal puede transmitirnos un mensaje. El teatro es otra forma de expresión que es utilizada en diferentes países o en diferentes culturas. Desde hace muchos años se utiliza entonces lo que es el teatro para transmitir mensajes, cuando se hacen monólogos, cuando se interpreta una pieza, donde se puede haber aspectos económicos, aspectos sociales de una cultura, entre otros. ¿Okay? Lo que son también los medios de comunicación, entre ellos está el cine, la televisión. Todos estos son formas de cómo nosotros nos expresamos. Algunas películas muestran realidades, otras de pronto muestran cosas imaginarias, pero es una forma de expresarse de un grupo de personas o en este caso del creador de la película. Hoy en día se utiliza otro tipo de comunicación muy conocida por ustedes, como lo es la expresión a través de los emoticones o de los emojis. ¿Okay? Estos han formado parte o forman parte de lo que es nuestra vida y entonces forma parte también en la actualidad de cómo nos expresamos. Entonces, es importante conocer que la comunicación humana es un aspecto muy relevante porque nosotros somos seres sociales, seres que
necesitamos estar en relación con otras personas y para poder entonces establecer una relación necesitamos comunicarnos. Y es importante entonces destacar que hay diferentes tipos de, diferentes formas de cómo expresar lo que sentimos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. La tarea es en base a esto. Tienen que explicar algunas formas de expresión, pueden utilizar las que yo mencioné, pero las deben explicar, ¿ok? Explican si van a utilizar la expresión corporal, la explican, el arte, cómo nos comunicamos a través del arte, ¿ok? Pueden colocar los ejemplos, yo los expliqué, pero ustedes los tienen que desarrollar entonces en sus cuadernos y ese va a ser parte de la tarea. Bueno, deseo que estén todos muy bien. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues ya saben que estoy a la orden.